Bienvenidos a un episodio más de Pongo mi foco. Esta temporada es un poco inusual porque hemos perdido de todo y no sabemos dónde está, entonces vamos a ir ahí a encontrarlo a ver qué ocurre. Hoy estoy muy contento porque tengo conmigo a Verónica Rivera. Hola, Verónica. Hola Dani, encantada de estar aquí. Se me hace muy raro llamarte Verónica, es como para mí eres Vero. Sí, es siempre ese tema de, ok, ¿qué hice? Estamos... Pero Vero va bien. Fantástico, fantástico. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, muy relajada, contenta de estar aquí. Seguramente hablaremos de miles de cosas como siempre y pues sí, eso. Yo conocí a Vero hace, yo creo que 2 años, una cosa así, en Berlín, en un taller creativo que me apunté, porque ella tenía unos talleres que, bueno, este en concreto iba sobre sanar tu relación con la ciudad en la que vives, en este caso Berlín. Ujú, Y la verdad es que me pareció un taller muy original el título. Y nada, mm, yo en ese momento estaba totalmente in love con la ciudad, ujú, pero lo hice just in case esto pudiera cambiar. ujú. Y nada, me gustaría preguntarte un poquito más a ti sobre qué se te ha perdido por aquí, porque a mí en ese momento cuando hice el taller de Berlín no se me había perdido nada, estaba todo en su sitio, pero bueno, Vale, pues este taller lo diseñé hace un par de años porque encontraba que mucha gente que vive en Berlín está un poco, yo siempre digo, como en la isla de Lost. No sé si conociste esa serie, si y la bueno, viste o si la... por favor, Perdidos, mitiquísima, me encanta. Sí, que recuerdo que en el momento en el que salió esa serie fue como muy chocante porque fue, no chocante, pero sí fue como que bastante impresionante el primer capítulo que empieza así cuando se cae un avión en una isla. No es ningún spoiler porque ya todo el mundo sabe que eso es lo que va a Bueno, pasar. total, sí, sí, sí. Y entonces luego empieza como este mundo en que no sabemos qué es esta isla, no sabemos por qué estamos acá, qué está pasando. Y creo que hay un paralelo entre eso y Berlín. Yo creo que cada ciudad igual tiene una energía diferente. Y bueno, también estaba pasando por un proceso parecido cuando decidí diseñar ese taller en el que siento que cuando me mudé a Alemania, toda mi meta era quiero establecerme acá, quiero quedarme acá. Y una vez que, digamos, entre comillas, terminó mi proceso migratorio con conseguir residencia permanente y recibir el pasaporte alemán, siento que fue un momento de, bueno, ¿y ahora qué? Quiero Wow. mantenerme en esta ciudad, quiero irme a otro lugar. Eh, Creo que pasa mucho cuando tenemos unas metas a largo plazo o unas metas que nos va a tomar un tiempo largo lograr y que estamos tan enfocados en lograr ese resultado que a veces se nos olvida como un poco, ok, parar, hacer un check-in de nuevo. ¿Es realmente esto lo que quiero todavía? Porque si es un proceso que nos va a tomar a veces años, puede ser Puede que cambiemos de cambiar, claro. O opinión. sea, de repente a mitad de camino puedes decir, pues ya no. Exactamente. Entonces, en ese momento yo estaba un poco así y notaba que mucha gente está así en esta ciudad, que a veces es una ciudad de paso, que a veces es un lugar en el que vienes cuando estás joven y quieres explorar y quieres cambiar y luego de pronto, pasado ese proceso, te das cuenta que, ok, no sé si este sigue siendo el lugar en el que me quiero establecer. O, bueno, en el taller hablamos mucho como los paralelos entre nuestra ciudad, relación con la ciudad y una relación romántica en la que hay diferentes procesos, ¿no? O sea, al principio tal vez nos sentimos muy enamorados o muy encantados o muy entusiasmados y de pronto nos vamos dando cuenta, ah, no todo es perfecto o no era lo que yo pensaba o las Total. cosas que no me gustan me están opacando lo demás. Y en mi caso siento que todo el proceso migratorio me llevó a olvidar mi lado creativo y que eso me estaba
pues digamos, generando un gran malestar, ¿no? Cuando para ti la creatividad o tu práctica creativa o hacer cosas creativas es tan importante y estás notando que lo estás dejando como, bueno, para cuando tenga tiempo, para cuando tenga dinero, para cuando tenga ganas. Y a veces no llegan, Y a veces no llega, no llegan. pues sí, notamos que tenemos que cambiar un poco de prioridad. Claro, porque tú, ahora me gustaría hilar un poco esto de no encontrar el lado creativo con a lo que a lo que te dedicas realmente. O sea, tú has creado a Better Side y desde Ujú. allí, ¿a qué se dedica Vero? Pues sí. Me gusta decir que soy la mente y el cuerpo detrás de Better Side, que es mi negocio, en donde diseño talleres como este que acabamos de discutir y también hago acompañamiento individual a personas que sean migrantes en profesiones creativas o que quieran reconectar con su lado creativo, que para mí tenemos todas las personas y que a veces queda un poco olvidado, a veces olvidado, digamos, en el kindergarten o en, ya sabes, no sé cómo lo decimos en España, en Venezuela ¿Guardería? decimos el kinder, en la guardería, Guardería, exacto. sí. Cuando se nos olvida un poco que todas las personas tenemos esto, ¿no? Este Hay juego, gente que te este dirá, no, deseo. yo no soy creativo. Es como, Exacto. Pero no incluso sé qué piensas tú, perdona Dani, que no sé qué piensas tú que yo creo que las personas que nos identificamos como creativas creemos que todos son creativos y las esto, personas tengo que... preguntas sobre esto para más adelante, pero Ok. yo es que para mí la creatividad es un poco como vivir. Lo que pasa es que la gente tiene una definición de creatividad que es como algo súper extrambótico, pero Ujú, realmente em, no, es cómo ujú, haces tú. Cada persona, sí, es que realmente todos somos creativos, como cada persona tiene una manera de hacer, tiene un ujú, color, ¿no? Tiene, para mí eso ya es creatividad. Incluso el que dice que es un soso, pues tu creatividad es esa. Hay gente que se esfuerza en ser sosa y no lo consigue, porque no le pueden quitar color a su personalidad. Y habrá ujú, otros que les pasará al revés, que serán sosos y no tienen manera de ponerle color. Entonces, ujú, creo que para mí esto es la riqueza de la creatividad, ¿no? O sea, es un poco ambiguo, pero sí. No sé, es la receta con la que tú vas haciendo en tu ujú, vida, que puede no ujú, ser creativa. Lo que pasa es que nos ha metido en el concepto de la creatividad, que te quería preguntar luego a ti esto. Es la última pregunta del episodio, lo de qué ujú, es la creatividad, pero contigo, en tu caso, ya empezamos ahí. Es como, ¡pum! ujú, Eh, no lo ujú, sé. Realmente no. Por eso pregunto a todo el mundo, ¿qué es la creatividad? Porque creo que cada mente tiene su manera de definir ujú, qué es ser creativo para esa persona. ujú, ujú. Que tu definición no será la misma que la mía, y eso que nos dedicamos a cosas muy parecidas, pero no. Correcto. Sí, que también está este tema que lamentablemente la palabra creatividad se ha unido mucho con el ser artístico o poder Con la dibujar, profesión también, ¿no? Es como con con el ser rol y... profesionalmente creativo, digamos, exacto. Pero Entonces, tenemos de como pronto las varias... personas que no están ahí dicen, no, yo no soy Yo eso no soy eso. o no puedo. Entonces, O no bueno, se por ejemplo, en el permiten. trabajo que yo hago es convencer, no convencer, invitar a la gente a cambiar la forma de pensar y cambiar ese no puedo a no puedo todavía o Ok. lo estoy aprendiendo, voy en camino, ¿no? Otras ideas un poquito más amistosas Sí. con la idea. Atreverse a pasar el umbral, ¿no? Y dejar ese... vale, pues yo empezamos ya así a saco. ¿Cuáles son tus valores como persona? O sea, ¿qué dirías que como persona te motiva más? Bueno, además de la creatividad, pienso que es uno de mis valores principales el estar como siempre haciendo cosas, ¿no? Y aprendiendo cómo hacer cosas nuevas. Y
bueno, esos son dos, ¿no? El deseo de aprender y el deseo de crear. Aparte de eso, creo que la necesidad de conectar con otras personas, pero creo que ese valor quiero creer que lo tenemos la gran mayoría de las personas. El deseo de estar, sí, en grupo. Ya sé que algunas personas dirán, bueno, no, prefiero estar solo en mi casa y etcétera, pero bueno, creo que es una parte necesaria de lo que somos y que también, eh, lamentablemente, el hecho de estar todo el tiempo conectados nos ha llevado a desconectarnos y creo que es un tema como muy conversado hoy en día, pero que también conecta con lo que está pasando. Quiero decir, la tendencia a ir extrema derecha, rechazar el otro, etcétera, se alimenta mucho de que estamos en nuestra burbuja. Y justo estaba hablando con una persona hace poco de, por ejemplo, en el invierno, que yo suelo hibernar y quedarme en casa. Y sí noto como poco a poco mi mentalidad va cambiando, ¿no? Como que a veces uno puede ponerse un poco más ansioso o te quedas un poco más con tus ideas y que una vez que reconecto con amigos, pero también con personas desconocidas y lo que cada quien está pensando, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, esperanzas del futuro, eh, eso se calma. Entonces puedo entender, por ejemplo, que algunas personas que entran en teorías conspiratorias, eh, puede ser que vengan de espacios de desconexión, ¿no? O sea, pasar mucho tiempo en solo, pasar mucho tiempo con mi burbuja. O de haber estado en grupos que no respeten sus ideas y entonces hayan aprendido que Ujú, compartir sus ideas sea malo. exactamente, Entonces, en ese exacto. caso, yo me veo reflejado un poco ahí también, Ujú, que después de estar mucho tiempo sin que nadie valore tus ideas y tal, como que pierdes las ganas, ¿no? De ujú, relacionarte con el mundo, porque cualquier cosa que diga se puede, ujú. no sé, he empatizado mucho con esa personita. Sí. Sí, a mí me ha parecido increíble. Ahora que bueno, pues me anoté en este curso o voy a unirme a esta comunidad cerca de mi casa. Siento que ha sido tal cual como el antídoto de esta... sí, es un poco de ansiedad, pero no es solo ansiedad, es esta mezcla de todo, ¿no? De, ok, que estoy en mi casa leyendo noticias online o leyendo cosas que tal vez son inflamatorias. Puede uno llegar al punto de pensar todo mal. Y cuando conectas con otras personas que tal vez tienen las mismas preocupaciones, pero te das cuenta de que, bueno, sí, está pasando esto, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué podemos hacer? Y siento que, volviendo a aterrizar la conversación, esa es una de las metas que tengo con mi negocio y por eso lo llamé a Better Side, que es como esa idea de conectar con el lugar desde el que queremos crear, ¿no? Porque si volvemos al punto de que cualquiera puede ser creativo y cualquiera puede crear, lamentablemente a veces eso no se usa para lo mejor o lo Pero, que nos beneficia a todos, y digamos. además, que hoy con todo el tema de la inteligencia artificial, todo se puede hacer, pero puede ser Exactamente, un poco overwhelming, ¿no? O sea, es como exacto, te puede sobrepasar también que todo se puede hacer. exacto. Entonces, esa es un poco como que la pregunta que me mueve, ¿no? ¿Cómo podemos reconectar con el crear desde el lugar que realmente queremos crear, con ese espacio donde nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo, que sentimos que lo que hacemos tiene un beneficio para otras personas? Muchas veces las personas dicen, no, lo que yo hago, esto no, no lo sé, no ayuda a nadie, pero creo que todo tiene un efecto. A veces Claro. no lo notamos. Como también la música que tú haces, por ejemplo, decir, no sé, de pronto no te estás imaginando que una persona en otro lugar que nada que ver escuchó
lo que hiciste y tuvo una conexión o le ayudó a llevar un mejor día o, ¿me entiendes? Ujú. No tiene que ser cambiar completamente mi vida, pero creo que si todos creamos desde ese lugar, se multiplica, espero, quiero creer, el efecto positivo. Está guay, sí, sí, sí. Yo es lo que también intento. Intento crear y motivar o no. A veces no me cuenta nadie que... Pero bueno, simplemente este podcast está ahí, seguro que ha ayudado a alguna que otra persona. Quiero pensar. Sí, sí, sí. Luego te quería preguntar si has conseguido hacer que los valores tuyos personales casen con tu marca y con lo que haces Ujú. profesionalmente. Yo creo que completamente. Hay un valor que creo que mi marca tiene más pronunciado que yo, que no sé si eso va a sonar un poco extraño, pero un tema importante en mi marca es el trabajar la igualdad y que que todos somos iguales en sociedad, que todos tenemos los mismos derechos y en mi caso eso está trabajado a través del tema de la migración y de reconectar con que como migrantes no tenemos que sentir que somos menos o que nos tenemos que esconder o que nos tenemos que invisibilizar o meter en la caja en la que le conviene a la sociedad. Y creo que eso aplica también a muchas otras, bueno, no quiero decir categorías, pero digamos como muchos otros grupos que también se ven afectados por, ok, que tú seas así no le conviene al 2% arriba que quieren mantener control de la... No me quiero poner aquí súper política, pero em, eso es un valor que yo noto que para mí obviamente es importante, pero que es más el foco de la marca que lo que es para mí personalmente, porque mis valores, volviendo a la pregunta, es creatividad, conexión, el aprender o crecer como persona y el último que no mencioné es el humor. Para mí es muy importante el Qué humor. guay. Sí, Qué guay y porque, bueno, ahora te contaré, porque es no, que dime, Dani, casualmente eh, uno de los episodios que ya ha salido, sus valores eran amor y humor. me gusta. Sí, sí, Es sí. como que vamos creando un hilo conductor de valores aquí, me encanta. Sí, Claro. sí, sí. Entonces, la mayoría de ellos los veo reflejados en mi marca porque trabajo con creatividad, trabajo con el pues crecimiento personal de alguna manera y también con este tema de crecer que para mí también está muy conectado al aprender y enseñar, pues todo eso está empacado en mi marca, ¿no? Porque intenté hacer un negocio basado en las cosas que a mí me gusta hacer, que es como, por ejemplo, enseñar, diseñar talleres, también el diseñar en plan diseño gráfico y escribir, que son cosas que me apasionan, y utilizar el humor de esa forma, ¿no? Como para hablar de mi marca. Y bueno, son cosas que trato de incluir que sí en mi sitio web o en un A poco mí mi tengo que decir diseño. que tu web me gustó mucho. Cómo lo Gracias. ibas narrando, o sea, en sección a sección, ¿no? Porque vas contando tu historia poquito a poquito. Primero en quién eres, luego en los talleres que vas haciendo. Es como, no sé, es una de estas webs que te vas metiendo en todas las secciones porque lo quieres leer todo. Es como de, quiero que me siga contando. Ay, bueno, me encanta este feedback, me parece, pues sí, que obviamente lo pensé mucho y eso, pues a mí me gusta mucho contar historias y echar cuentos, ¿no? Echar chismes, como decimos en Venezuela. Em, y bueno, es una herramienta que también siento yo. eh, es parte de lo que uso en mis talleres, ¿no? Como que para mí es importante diseñar los talleres de una forma que permita a la persona tener un espacio a solas dentro del grupo, ¿no? Como una reflexión individual y un espacio de reflexión en grupo. Los grupos suelen ser pequeños eh, y eso ayuda sobre todo a la gente que es un poco más tímida, que tal vez le cuesta más hablar en público, digamos. Pero esos ambos elementos me parecen importantes y
bueno, no sé si es como un tip, pero siento también que en plan facilitación suele ayudar a la persona a hablar un poco más en grupo cuando ya ha tenido el espacio de pensar un poquito, organizar ideas en silencio antes de compartirlas. Total. Yo creo que es muy guay esto. Esto que dices, que haya un espacio para que puedas reflexionar y luego ya contar al Ujú, mundo, ¿no? No que a exactamente. veces nos dicen, nos sueltan ahí y nos dicen, nada, venga, va, todos, en grupo. Como, pues déjame que me organice, ¿no? O sea, es como, necesito 15 minutos, 20 minutos, escribir algo, no sé. Claro. Ujú, ujú. Así que gracias por esa comprensión Sí, sí, sí. con el individuo. Está guay. Así mismo es. Em, me he preparado un montón de preguntas y cosas, pero como al final estos episodios son así un poco conversación, em, aquí me tenía puesto lo de personas que no se ven creativas, Ujú, que es como, bueno, nosotros nos dedicamos un poco al coaching para creativos o para personas que ujú. yo he evolucionado en algo que le llamo coaching para mentes creativas. Ok, me Es encanta. como mentes creativas. No te estoy diciendo que la persona tenga que ser creativa, pero a lo mejor tú desde tu mente puedes Ujú, sentirte creativo o no. ujú, ujú. Porque no quiero decir para creativos, porque ¿y si no eres creativo Claro. de profesión, pero tú sí que te sientes? Anda que no Ujú, hay gente que está trabajando en un sitio y tiene ideas, pero está quemada en su trabajo y eso tampoco le permite ser lo creativo que quiere ser. ujú. Como, Totalmente. Me identifico demasiado con lo que dices y es un tema que sí, que también me he pensado mucho en el branding porque sí he notado que de esa forma describo las personas con las que trabajo, pero que también he notado que hay personas que me dicen, bueno, es una pregunta común que me hacen, ¿no? Pero también trabajas con personas que no son creativas porque yo no sé si soy creativa. claro, es que es como la típica pregunta, ¿no? O sea, es como al final, es como, Sí, al final trabajamos con personas. Para conseguir sí, algo, sí o no, no sabemos, pero trabajar con esas herramientas, ¿no? Esas diferentes técnicas que puedan tener. sí. Hace poco también cuando hablamos comentamos eso de cocinar es un acto creativo, pero que también hay tantos pequeños actos creativos Buah, me encanta. por, Sí, sí, sí. por lo mismo la persona no lo ve como creativo, Hacer una pero para lista puede ser mí, creativo. exactamente, escribir una lista, diseñar tu día y tal vez la persona no utiliza ese vocabulario, no, no diseño mi día, pero de alguna forma sí lo estás haciendo porque si tienes la flexibilidad de decidir cómo vas a organizar las actividades de tu día, eso también es un Sí. proceso De de creatividad, sí. creación, ¿no? Claro, es ¿Cómo pongo las como... cosas aquí? O cómo organizo las cosas en mi casa, Total. aunque se tenga esta percepción de no, pero mi casa no es bonita o no está bien organizado o no tal, pero de todas formas ya tú decidiste cómo lo vas a hacer, cómo voy a utilizar este espacio para poner esto acá, y, y otra persona lo hará de forma diferente y Me esa encanta. fue tu Sí, sí. expresión. Cuando llegas a casa de alguien, de algún amigo, y dice, uy, perdona, tengo la casa desordenadísima. Y dices, "Uy, si vieres la mía." Que la percepción Claro, de diferentes tal, pues al final, exacto. Pues de pronto viene a mí como que todas estas razones por las cuales no nos identificamos con esas ideas a veces y yo creo que por lo menos yo tuve la suerte de que para mi madre también era como que muy importante el tema de la creatividad, aunque eh, ella te iba a preguntar no lo esto, sí, sí, expresara de sí. esa manera, pero ella contaba muy seguido que mi abuelo tenía como una especie de taller en casa. Vamos a, como para que las personas que nos escuchan tengan una idea, yo creo que debía ser como una especie de atelier, pero también espacio con herramientas y tal. Y al parecer a mi abuelo le gustaba mucho que si hacer un pequeño mueblecito de madera o reparar esto de alguna forma o no lo sé, resolver algo en la casa, pero también ella me contaba como que, mira, nosotros teníamos como una pequeña sillita como para niños, para escribir ahí, que había hecho mi abuelo.
Y bueno, todo esto que me cuenta para mí, como que mi abuelo también tal vez era un artista que no logró trabajar como artista porque su trabajo no tenía nada que ver en eso. Pero luego mi mamá estudió arquitectura, mi mamá es arquitecto, y ella siempre contaba como mi abuelo, a mi abuelo le encantaba venir a ayudarla con sus trabajos de la uni, ¿no? Ay, de pronto podemos hacer esto aquí, esto allá. Y creo que ella tuvo esa experiencia como muy positiva y que también, como yo, por ejemplo, era ese tipo de niña de, no sé, quiero hacer manualidades, quiero hacer esto, quiero hacer lo Ya otro. has venido de una familia que potencia la creatividad, porque hay otras familias Exacto, que la limitan y como te vean que vas a exactamente. ser creativo, te dicen tú no, por ahí no, fuera, mal. Ya, claro. A veces ni siquiera tan drástico, sino yo pienso que ahora las personas están criando de forma diferente, ¿no? Creo que ahora, bueno, quiero creer que somos un poco más abiertos a estos temas, pero en ese momento de pronto ni siquiera, no por ahí no, sino, qué sé yo, no se le alimentaba, tal vez la persona decía, ay, quiero tocar la guitarra y ahí quedaba ahí, ¿me entiendes? Y no se alimentaba, y claro, podemos decir, bueno, hay unas personas que de pronto no tienen los recursos para comprar una guitarra, ¿no? Pero quiero creer que hay muchas formas de conectar y muchas formas de buscar la forma de, ok, ¿cómo lo podemos hacer con lo que tengamos a la mano? Y Total, tratar de alimentar esas cosas, porque suele también pasar que, como tú lo dijiste, hay muchos canales por los que puede salir nuestra creatividad y que las personas que solemos alimentar nuestra creatividad constantemente, también nos interesan muchas cosas, ¿no? Como que quiero escribir, quiero, por ejemplo, a mí me gusta tejer, pero también me gusta pintar y me gusta esto y lo otro. Y, y bueno, creo que esa parte es importante cuando somos jóvenes, ¿no? Saber que podemos hacer eso. total. Ah, recuerdo una cosita que te quería comentar de algo que dijiste, es que es como cuando estábamos hablando del crear con un propósito, pero también crear sin ningún propósito. Creo que dijiste algo así, como a veces crear sin tener que pensar que vamos a cambiar el mundo, sino por el Por amor al arte. placer de hacerlo. Exactamente. Entonces, esa parte sí siento que de pronto habría que, sí, que trabajarlo un poco más, porque sí yo noto que como sociedad hemos caído un poco en que todo tiene que tener un Todo tiene propósito, que ser ¿no? para algo, sí, sí, total. Exacto. Mm, que aquí hay temas que pueden expandirse bastante, la verdad. El camino del artista, que es un poco Cuéntame. también un proceso en el que se abren muchas cajas también, que tú Ujú, lo hiciste. ujú, sí. Tengo entendido Cuéntanos que un tú también. poquito. Sí, lo hice y casualmente, curiosamente, la persona a la que yo le enviaba los emails de cada Mm, semana, era como mi mentora de alguna manera, solamente estaba ahí detrás del email, ¿eh? Yo le enviaba los emails. La entrevisté el podcast también. La entrevisté ok. aquí hace unos episodios, o sea que es como que, wow, vamos cerrando el círculo. Ah, muy bien. Quiero escuchar ese episodio. Sí, no encuentro mi voz con Tamar. Está Ok. en el segundo episodio. Sí, sí, sí. Lo tendré pendiente. Eh, pues En mi eso. experiencia, mm, ¿qué te cuento? Cuando hice ese libro curso, recuerdo que al principio no me había llamado por el tema de que tenía la palabra artista en el título. Ujú. Aunque yo me considero una persona creativa, creo que en ese momento no me identificaba como artista. Entonces tenía como esa idea. Cuando por fin dije, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Es un libro muy Eh, es un libro muy sorpresa. O sea, para mí me ujú, pilló totalmente desprevenido. tal cual. Sí. Em, déjame pensar tantas cosas. Bueno, que eso, que yo no pensaba que, ay, Dios mío, no conecto con mi creatividad o qué sé yo, ¿no? Me sentía posicionada con mi creatividad, pero al mismo tiempo noté que muchas cosas sí estaban un poco bloqueadas, sin yo saberlo, ¿no? Me despertó,
ideas y también reconecté con recuerdos que no sabía que estaban ahí, de experiencias, por ejemplo, al principio del libro hablamos un poco de, bueno, hablamos, no, la autora habla de reconectar con estas experiencias positivas o negativas que hemos tenido temprano. Y ese ejercicio fue bastante interesante, ¿no? Conectar con, por ejemplo, un profesor que tuve que fue como la primera persona que me dijo que le parecía que yo era buena escribiendo y que eso tuvo también como, bueno, que fue una experiencia que me marcó de alguna forma, eh, pero también otras cosas que de pronto en mi familia, ¿no? Como algo que recuerdo con mi abuelo o así, que hablaba como sobre la importancia de hacer algo que te permitiera pagar tu vida y que probablemente hacer arte no iba a hacer eso. Entonces, como que moverse en esa dualidad de, ok, si hago arte, no sé, terminar en la calle, no lo sé. Recuerdo que estaba un poco esa dualidad y que no sabía que eso estaba ahí. Yo decía, bueno, yo estudié diseño gráfico, siempre estuve feliz de haber estudiado diseño gráfico y que siento que es algo que con lo que todavía me identifico como creativa, ser diseñadora. Pero, pero bueno, también fue una decisión de no estudiar arte y no creo que en ese momento estaba pensando estudiar arte, pero de pronto hubiera tenido más interés en estudiar literatura, por ejemplo, porque me gustaba escribir, pero capaz en ese momento pensaba, no, esto no es algo serio, entre comillas, no lo sé. Ese fue un camino que no tomé. Entonces creo que sí, el libro está muy interesante para explorar esas cosas que ni siquiera sabes que están ahí y que en mi caso, bueno, igual yo sigo como en paz con mi proceso, creo que igual encontré formas de explorar todos los canales creativos que quería explorar. Y por ejemplo, con el caso de la escritura, yo me considero escritora, escribo y he publicado algunas cosas, pero al mismo tiempo estoy en paz con que esa no es mi principal identidad, no es mi principal fuente de ingreso y eso está perfectamente bien, ¿me entiendes? Es como hice espacio para eso, pero ya está. No es que yo estoy aquí como que no fui escritora y tal, y a veces tenemos que cambiar un poco la meta que creemos que es la que tal, ¿no? Como decir, Uy, aquí hay varias cosas. O sea, por un lado está lo de dedicarse a ello, o sea, lo descubres y de repente te quieres dedicar a ello. A ver, a lo mejor no hace falta, ¿no? Ujú, La identidad creativa, que es como un lado de ujú, este episodio, porque creo que el lado creativo es una cosa y luego la identidad creativa o la identidad profesional ujú, es otra. Entonces, la identidad creativa le pongo un asterisco ahí arriba porque me gustaría entrar más tarde, pero sí que te diré, se me ha ido. ¿Sabes lo típico que tienes la pregunta y al final se va? Pues se fue, la estoy viendo. Em, sí, el creador en la sombra y el creador... ujú, mm, ujú, claro, porque al final... eh, esto me suena un poco a la historia que me has contado antes con tu abuelo, que al final no te ujú, permites, ¿no? ujú, Trabajar de esa creatividad, sino que lo enseñas o eres el ayudante o estás en la sombra con esa ujú, creatividad. Al final no permites que ujú, esa creatividad salga a la luz. ujú, O sea, a mí este libro me iluminó bastante en el sentido a identificar ujú. ese creativo en la sombra. No, me Sí, gusta estar detrás, yo ayudo, yo tal. Es como, ya, pero ¿y si cantas? ¿Y si actúas? ¿Y si sales al escenario? O sea, esa parte en la luz, bajo los focos, sí, me identifico mucho con eso. Yo pienso que, déjame organizar lo que pienso. Pues en mi trabajo, volviendo al tema como coach, con mi identidad de coach, yo recuerdo que cuando yo hice un entrenamiento para hacer coaching, porque en ese momento trabajaba como diseñadora de experiencia de usuario, creo que decimos en español, y investigadora en esa área, y quería otra herramienta para hacer mejores entrevistas
y escuchar mejor y bueno, esa era como mi intención y también porque quería aprender a facilitar mejor, tener más herramientas para facilitación porque era una parte del trabajo que hacía cuando trabajaba en una agencia. ¿Qué pasa? Que toda la experiencia como que me removió muchas cosas internas como suele pasar cuando uno hace un proceso de coaching. Y dije, bueno, voy a empezar a ofrecer esto a un lado del trabajo que tenía en la agencia para personas que también sean migrantes o creativas y etcétera. Pero recuerdo que había un gran conflicto con el no quiero llamarme coach porque yo soy diseñadora y me gusta ser diseñadora y no quiero no ser diseñadora. Uf, Pero totalmente identificado porque yo en los últimos años he estado ahí también. O sea, wow. Es sí, pero es ese un poco mismo, es como el diseñador, el coach. Y es como, exacto, no quiere dejar de ser uno y- exacto. ni el otro. O el artista y la persona de negocios, que es una dualidad que es un poco difícil de manejar cuando decides empezar un negocio, empezar a ofrecer tus servicios como independiente, Sí, etcétera. Y volviendo al camino del artista, creo que esos ejercicios me ayudaron a ver, bueno, las diferentes partes de lo que yo quiero ser y lo que soy y explorarlos sin presión, como este total. tema que te digo Bueno, de eso la son 12 escritura. semanas. Al final, yo para mí ese libro Ujú, me salvó un poco la vida en el sentido de que yo siempre había tenido como muchas ideas, pero no las sabía colocar, no las sabía ujú, organizar. Sin embargo, ujú, cogí este libro, creo que lo hice como en 2019 o algo así, ujú. 2019, inicios de 2020, antes de la pandemia justo. Y este proyecto, pongo mi foco, que estáis escuchando ahora y viendo, nació a raíz de las reflexiones que yo tuve el año anterior con ese libro. O sea, porque conseguí sentarme durante 12 semanas, ojo, que es... Por eso hablo de la persona que me hacía de recipiente de los emails, porque es muy importante compartir Ujú, esas preguntitas, esas cosas, esos insights que van saliendo, ¿no? Porque si lo haces tú solo, se queda ahí en un cajón, ¿sabes? Pero si hay otra persona acompañándote, todo ese camino se ujú. puede llevar. Sí, sí, es que es tan importante también como ser escuchados, así Total. sin más. Bueno, y de esa manera se hace tangible también, ¿no? Ujú, Se convierte en realidad. Porque lo otro puede ser una fantasía tuya. Es como te lo escribes en un diario y ya está. claro, Pero si se lo mandas a Tamar o te lo mando a ti o tú me lo mandas a mí, ya hay una persona que te va a preguntar, bueno, ¿y cómo vas con la creación de este proyecto? claro, Yo creo que para mí eso exacto, fue el kit que hizo que todo se enraizara mucho más. claro, El tangibilizarlo a través de otra persona. Por eso sí, yo hace años intenté hacer grupos del Camino del Artista. ujú, Intenté organizar grupos, pero no salieron. Al final ujú, no salió bien la cosa. Pero es algo que me gustaría en un futuro hacer. Si hubiera gente que quisiera hacer el proceso de las 12 semanas, juntarnos un grupo de manera voluntaria, porque al final en el libro hablan de que había grupos que hacían esto de ujú, manera voluntaria, no para ujú, enriquecerse, sino para ser ujú, partícipes del cambio, ¿no? De la claro, generación de estas nuevas claro, creatividades. del cambio de la otra persona también. Sí, Sí. porque quería decir la importancia de ser escuchados, pero también ser escuchados por la persona correcta. Quiero, quiero puntualizar esto porque pasa a veces con nuestra creatividad que le estamos contando a alguien, ay, mira, quiero hacer una serie de postales. Y la Y te persona, dicen, vale, bueno, pero sí, o tú no te das muy bien, ¿me entiendes? Entonces de sí, pronto nos cohibimos, sobre todo cuando la persona no sé si está empezando a reconectar, ¿no? Que es como un proceso bastante vulnerable. Y la persona que está escuchando te juzga o de pronto te hace un comentario que te remueve, puede ser que la persona se vuelva a cerrar. Pero eso mismo que tú dices, que la persona te, como que te atajó y te, como, yes and, ¿no? Como, ajá, Dani, me parece muy buena idea. ¿Cuándo lo vas a, o cómo vas a empezar, ¿no? claro, Como, es como ya no te escapas. exacto. Es tal cual así, es como.
como que la persona nos está escuchando, nos está tomando en serio y nos está invitando Y a además mostrarle. nos dice, cuéntame más, ¿sabes? Que es lo que, por lo Exactamente. general, en la vida te encuentras con mucha gente que le cuentas tu milonga, pero te dicen, vale, entonces yo no sé qué, y entonces vas a Claro, contarte lo suyo, pero entonces lo tuyo queda como, no sé, claro, esperaba alguna pregunta más, ¿no? claro, claro. Yo lo Eh, noto mucho en el proceso de coaching que, no lo sé, de aquí de vez en cuando tengo algún cliente que siento que me cuenta una cosa que tal vez piensa que yo le voy a decir, esto es una locura o lo que sea, eh, y que tal vez no están acostumbrados a escuchar que la otra persona esté interesada, esté invitándoles, esté apoyándoles o esté animándoles o haciéndoles porras, ¿no? O igual, no quiero decir así como que un cheerleader enloquecido, pero animar a la persona con un poco de cariño y bueno, también hay es una cosas que de pronto... locura. Es ¿Cómo? una que es una locura esto, porque vivimos en un mundo en el que no se escucha a las personas a que Tal cual. cuenten lo que realmente. Claro. Me sorprende mucho eso y me... Fue algo que me impresionó mucho cuando empecé a aprender sobre el coaching, cómo no nos sabemos escuchar, cómo mucha gente no tiene esos espacios si de pronto la persona, bueno, lamentablemente está metida en una relación tóxica, ¿me entiendes? Y no tiene que ser de pareja, puede ser con amistades, colegas, familia, y que cómo te afecta eso n- no te ayuda a conectar con esa parte de, ok, me siento seguro, puedo crear, puedo expresarme, o de pronto puedo hacer algo que nadie esperaba y que está bien hacer eso porque sé que voy a estar contenida. Cuando no tenemos eso, es muy difícil llegar a ese espacio de poder. Me da penita, me da tristeza, Ujú, porque es lo ujú, habitual que ujú, en general tenemos, que muchas veces no se nos escucha con todas las ideas que tenemos, ¿no? ujú, Yo creo que a veces es tan fácil como escuchar y sostener lo que la otra ujú, persona trae, tal porque cual, poner ese foco en esa persona, en que te cuente, a veces puede hacer que esa persona tenga un insight, solo porque tú le has dado ese espacio. tal cual. Independientemente, a lo mejor tú no dices nada, ¿sabes? Pero simplemente yo estoy aquí para que tú me cuentes lo que quieres hacer. Ujú, Esa persona en su casa no le habían preguntado nunca, o, o si se lo han preguntado, pero de otra manera. ujú, Eh, no sé, a mí me gusta mucho acompañar a personas ujú. precisamente a esto, a Sí, que puedan llegar a esos momentos de wow, ya simplemente con el hecho de verte y de escucharte, tal cual. Me hiciste recordar yo, al principio decía, me gusta mucho el momento cuando estás escuchando a una persona y la persona hace, ¿sabes cuando los perritos te están escuchando y mueven la cabecita así como para escucharte mejor? Pero a veces ves un momento parecido en que la persona tiene como que está conectando las ideas y tiene como un gesto parecido de, esto tiene sentido, ¿no? Y qué bonito es poder facilitar ese momento. me encanta. Ay, Es genial. Sí, porque es como que de alguna manera se reconfiguran las neuronas. ujú, exacto. No Sí. sé, me parece mágico. O sea, me emociono. Me emociono porque me acuerdo de procesos que he tenido con coaches y con gente a la que he acompañado, que a veces te emocionas porque ves que alguien llega a algún sitio, Ujú, ¿sabes? Aunque no sea tu ujú. objetivo, ¿sabes? Pero lo ves que va haciendo y dices, joder, por cosas como estas por las que me gusta, ¿sabes? Sí, sí. Bueno.
En fin, salgamos del momento ñoño porque esto ya entramos en la identidad creativa, Correcto. porque esto es algo que me gusta mucho, me gustaba mucho hablar en Pongo mi Foco hace tiempo de la identidad creativa, de Ujú, ver el instinto, de ver las herramientas que tiene la persona, eh, qué es la identidad creativa, porque claro, tú puedes tener un trabajo de 9 a 5, pero por dentro sentirte que eres cantante, pero ujú, ser dependiente de una ujú. tienda. Sí. Pues tu identidad creativa no es soy dependiente de una tienda, sino lo que hay debajo. Sin embargo, Ujú, la gente no ve eso. La gente ve que eres dependiente. Entonces, como no te escuchan cantar, pues para el resto tú no eres eso. ujú. Me parece Sí, el problema con la identidad es un temón bastante... claro. Me haces pensar en varias cosas, como primero como que este deseo impuesto de que tenemos que ganarnos la vida con lo que hacemos de manera creativa, que muchas veces hay mucha presión de, ok, soy realmente artista si no estoy vendiendo mi trabajo y viviendo de ello. Segundo, está el otro aspecto que es cómo nos estamos presentando, ¿no? Porque de pronto yo estoy conociendo gente y sí, soy artista, soy pintora, pero tengo un trabajo de medio tiempo haciendo cualquier cosa realmente, no lo sé. Y puede ser recoger la basura y con eso me da para pagar mi vida creativa, porque ser artista cuesta dinero, Cuesta necesita dinero. buenos materiales o instrumentos o clases, etcétera. Al fin del día yo puedo decir, soy artista y ya está. Y eso creo que a veces tiene que haber una diferenciación entre lo que hago y me gusta hacer y lo que hago por dinero. Que a veces tenemos la suerte de que hay una mezcla y es Últimamente lo mismo. cada vez más se está haciendo más complicado que mucha gente pueda unir esas dos partes. Aunque por otra parte hay gente que se lo monta bien. O sea, es que esto yo creo que va en cada uno, ¿no? Claro, Mm. exacto. O en la suerte que hayas tenido también de caer en una familia que te ayude económicamente o no. Ujú, ujú, O precisamente el que no te hayan ayudado te ha hecho abrirte a un nuevo mundo de buscar ujú, otras oportunidades. ujú. Pero yo sí pienso que nuestra identidad suele estar muy arraigada a lo que hacemos profesionalmente y bueno, dependiendo de nuestra experiencia personal, hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo pienso que mi identidad como migrante es una que es importante, Total. pero siento que en mis primeros años en Alemania no pensaba en mí como migrante, ¿me entiendes? Pensaba como en diseñadora y bueno, Esto que has dicho me parece clave. O sea, porque por lo general, cuando la gente pregunta a qué te dedicas, ya con esa pregunta te meten la ujú, identidad a saco. ujú, Pero tal cual. se nos olvida que la identidad va más allá de Ujú, lo que hacemos, es ujú, quién somos. claro, Pero el quién somos no voy a dejar que me lo dicte lo que hago. tal No cual. sé, ¿eh? Pero claro, a esta conclusión al final llegas y a veces si te presentas al mundo con tu identidad real, a veces la gente se puede reír de ti en plan de... Es como Claro, si tú haces esto otro. Ya, pero es que yo no dejo que mi identidad la domine mi rol profesional. claro, claro, Me claro. parece muy divertido que podamos cambiar Ujú, la primera línea de LinkedIn y decir yo soy y que no tenga que estar reñido por nuestro rol. sí, sí, sí. Ahora que mencionas eso, creo que también diste un punto clave que es cómo tenemos diferentes identidades dependiendo en dónde Ah, estamos bueno, también. O sea, eso... y que eso asusta un poco, ¿no? Porque cuando yo pienso en mi perfil profesional, ¿no? En LinkedIn, que lo que está ahí, qué palabra voy a poner ahí y cómo me van a percibir, no lo sé, mis colegas, mis contactos profesionales, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, no lo sé. Yo creo que está bien pensar o hacer las paces con que tenemos diferentes identidades y tú
Puedes Y pueden decidir cuáles coexistir. son, exacto, cuáles son las que son importantes para ti. Y luego yo te quería preguntar, ¿se puede cambiar la identidad creativa? Porque habrá gente que ya se case con una y no se Ujú. sienta capaz que se le permita cambiar, Sí. ¿no? Es como, Ujú, ujú. Pues yo pienso mucho con este tema de identidad profesional que te había comentado. Recuerdo que una vez estaba como viendo la página de Wikipedia de Leonardo da Vinci o algo así, algo parecido. Y ok, tú te metes y ves que decía cosas como todas las profesiones infinitas que él tenía y que él era. Y como yo decía, él no fue a la universidad y obtuvo un máster en todas estas cosas, ¿me entiendes? Si él puede permitirse tener todas estas identidades, eh, creo que yo también. Claro, hay cosas que, y aquí sí pongo como esta excepción, ¿no? Hay profesiones que obviamente requieren una educación, una certificación, ¿no? Pensamos mucho en las personas que hacen cirugía. Ok, bueno, tiene que haber una preparación para ciertas cosas y yo pienso que para ciertas cosas está bueno que tengamos una serie de, ¿no? acuerdos de quién puede hacer estos trabajos, ¿no? Podemos discutirlo, pero para cosas como nuestra identidad creativa, nuestros hobbies, las cosas que nos gusta hacer, creo que hay mucha más flexibilidad, incluso si no son hobbies, incluso si se vuelven como nuestra profesión, porque eh, tienes permiso de cambiar de profesión, tienes permiso de cambiar lo que haces, puedes hacer varias cosas al mismo tiempo y ya está. a mí me gusta mucho cuando los artistas sacan disco nuevo, que de repente cambian sus redes sociales, cambian todo, Ujú. quitan borran todas las fotos y de repente, ¡pum! Nueva identidad, nueva era, nuevo disco. Y es Sí, como que de repente se han transformado en otra cosa. claro, Y nadie les sí, pregunta, nadie les dice, no, tú no puedes. claro. Como Sí, sí, sí. se puede reinventar uno, ¿no? O sea, Depende mucho de, como dices, quién nos escucha, porque creo que hay mucho es la presión de qué van a pensar, ¿no? Por ejemplo, estoy en Berlín, ya las personas me conocen como diseñadora, como escritora, como coach, etcétera. Digamos que mañana yo decido que voy a ser, no sé, mm, fisioterapeuta, que tal vez es una cosa que nada que ver. Creo que hay una presión de, las personas ya me conocen como esto y ahora voy a cambiar y, ¿qué van a decir, no? exacto, o que hay muchos cambios. Pero cuando yo pienso, me fui de Berlín a un lugar que nada que ver, me fui para Tokio y ahí empecé, hice mi entrenamiento y ahora soy fisioterapeuta y mi red no va a saber qué es lo que yo hice o no hice, ¿me entiendes? Yo, mira, yo me Y vine a mis Berlín, clientes, exacto. Entonces, claro. Em, hay gente que se queda la loca, mayoría ¿no? de las personas se mantienen en sus ciudades y se mantienen en sus mismas redes y es un poco intimidante eso, ¿no? De comunicar, hey, ahora quiero que me vean de esta forma, pero pues es posible. Y yo pienso que también recuerdo mucho que, espera, me estoy yendo, se me está yendo la onda. Quiero decir que al final cada persona está en su tema. Cada persona está pensando cómo me van a percibir y no está muy preocupado porque tú cambiaste de profesión. La mayoría de las personas van a estar, bueno, bien, mientras no les afecte, que en la mayoría de los casos no les va a No afectar, les va a afectar podemos totalmente. ser todos libres y felices en un mundo ideal. Todo el mundo, yeah. Em, ¿Reinvenciones profesionales que nos quieras contar tuyas del pasado? ¿Has tenido algún cambio o algún cambio de look o algún algo Claro. que digas, wow? Bueno, yo pienso que esto, transicionar de ser diseñadora a coach ha sido como un cambio. Em, Estoy tratando de pensar qué otra cosa. En Venezuela,
Yo estudié diseño gráfico y al mismo tiempo hacía, tenía como una marca de accesorios, de cosas que hacía manuales. Se te ha quedado congelado. Bueno, Aquí estoy, ¿me repite ves? otra vez. Repite. Vale, decía que en Venezuela yo estudié diseño gráfico y hacía diseño gráfico, pero al lado tenía como una marca de accesorios hechos a mano y también organizaba eventos. Y yo pienso que cuando me vine a Alemania ya yo estaba como que más posicionada en la parte de organizar eventos y fue como un poco regresar a posicionarme como diseñadora y, y bueno, no lo sé. O sea, no sé si eso sería como un cambio tan drástico porque era como, es una cosa que soy, pero no completamente, y ahora estoy volviendo a ello. Y he tenido un par de situaciones así, porque ahora en mi negocio como coach, por ejemplo, ahorita tengo más inquietud de volver a diseñar productos, de diseñar un poco más. Y noto que internamente a veces digo, bueno, ya han pasado un par de años, o sea, yo siempre igual dibujo, ilustro, diseño aquí y allá, pero ya han pasado un par de años en el que no estoy empleada a tiempo completo como diseñadora y me empieza a entrar la duda de, ¿puedo ser diseñadora otra vez? Pero al final como que nunca he dejado de ser diseñadora. Entonces siento que es como me he reconectado varias veces con mi primera identidad creativa, Me encanta. pero sí. Recuerdo, hace poco hice como un entrenamiento sobre activismo en el que yo pregunté cómo nos mantenemos conectados con las causas que nos son importantes, porque hay momentos en que uno se agota, sobre todo con el activismo. Y en el panel me dijeron, está bien pausar, dejar de hacer lo que estás haciendo y eso no significa que te dejó de importar la causa, a veces uno tiene que recargar y eso no quiere decir que dejas de ser activista, quiere decir que necesitas recargarte. Esto me ha recordado a... Yo también era diseñador web y gráfico en su día. Lo que pasa es que ya no es mi profesión principal. Tuve una época en la que me cabreé tanto, estaba tan quemado con tantos clientes que a la vez y todo, que los dejé, a unos los dejé, otro me despidió de la empresa porque la empresa iba mal. Luego también otro era, bueno, en fin, total, que me cansé. Y ahí fue cuando empecé a hacer terapia, Ujú, luego me metí a hacer una formación de coaching. 5 años estuve estudiando. Bueno, pues me compré una taza que ponía ex-designer. ujú. Y estaba enamorado de mi taza de ex-designer. Era como, eh, eso ya pasó, ¿sabes? Como... Pero luego tuve la fase también de cabrearme con esa parte cabreada y decir, no, pues ¿sabes Ujú, qué? La taza toma por culo, vuelvo a ser diseñador. Es ujú. como hacer las paces, ¿no? Claro. Con esa parte. Yo también soy eso, ¿no? Ujú. Es bonito cuando de repente dices, sí, soy capaz, soy. Así es. Em, de pronto pensé en dos cosas en las que sí me han pasado un poco fuertes, no a nivel creativo, pero cuando yo recibí el pasaporte alemán tuve que renunciar a mi pasaporte venezolano porque en ese momento no estaba permitido Wow. tener las dos. Y ese sí fue un proceso muy interesante porque yo me metí en el proceso diciendo, bueno, en ese momento era difícil conseguir un pasaporte venezolano, o sea, recibir uno nuevo por la situación en el país. Y para mí iba a ser más práctico tener uno en alemán. Y en mi mente era como, esto es un papeleo, esto no cambia nada. Yo me sigo presentando como soy venezolana, soy de Venezuela, o sea, yo no digo soy alemana. Es simplemente lo que está detrás y que me facilita mi vida en Alemania. Pero aún así, hacer el proceso fue muy movilizador. Y creo que eso también tuvo un gran efecto en el proceso de crear mi negocio porque cuando uno hace ese proceso, al menos en el caso de Venezuela, tienes que firmar un documento en el que dices, ¿no? Como que estoy oficialmente renunciando a mi nacionalidad y esto va a estar registrado en el sistema ya.
Y luego cuando recibes la alemana dices, ajá, la estoy recibiendo y si vuelvo a recibir la mía o alguna otra podría perder. O sea, es un proceso que lo que estás firmando como que te choca un poco cuando lo estás leyendo. Identitario Tal chocante. cual. Y sí siento que eso me movilizó un poco, ¿no? Como que me hizo pensar cómo me identifico, cómo hablo de lo que soy, cómo esto me cambia. No siento que me cambió de mayor forma, pero sí siento que cuando hice ese proceso, yo migré muy molesta con la situación en Venezuela, molesta un poco con el país también y diciendo por qué las cosas no están funcionando. Pero haber hecho ese proceso de cierre fue lo que me ayudó a empezar a reconectar con mis raíces, a reconectar con lo que me hace sentir orgullosa de mi cultura, del lugar donde vengo, de las personas con las que me crié. Y eso ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, pues sí, a veces no sabemos qué es exactamente lo que nos va a reconectar con nuestra identidad. Buah, Y a veces totalmente. es renunciar a otra identidad. ¿Ha cambiado la situación? ¿Has podido recuperar tu nacionalidad Todavía no, pero supieras que es una de mis metas, ¿no? Como que esperar que en mi vida pueda recuperar muy guay? ese papeleo, porque al menos como está la ley ahora, y puede ser que me equivoque, pero lo último que yo supe es que necesito volver a vivir en Venezuela por 2 años para Wow. recuperarla. Que bueno, como están las cosas, uno no sabe qué es lo que vaya a pasar, pero sí, en Complicated. estos momentos no es tan fácil. Ya. Tal vez se logre. Bueno, quién sabe. O sea, Así es. la vida da muchas vueltas. O la vuelta da muchas vidas. Am, sí. ¿Hay alguna Vero a la que quieras saludar desde aquí, del pasado, y mandarle un mensaje? ¡Wow! No lo sé, pero pienso que mi niña interna estaría muy contenta de la vida que tengo, porque dedico mucho tiempo a hacer cosas, ¿no? A tejer, a dibujar, a escribir. Que para mí es muy importante. Estoy muy, muy consciente de que tengo una muy buena vida, muy privilegiada, aunque no es siempre, ya sabes, yo viajando por siempre en lugares de lujo y qué sé yo, pero estoy muy consciente de que tengo una muy buena vida y que no pensé que iba a ser, me voy a ir a Alemania a vivir en Berlín, a casarme con un alemán, a tener una perrita, no lo sé, no pensé que fuese a hacer eso, pero la verdad es que sí, estoy muy contenta ¿Qué le con, dirías a esa bueno, jovencita? wow, no lo sé, creo que si le pudiera decir algo a mi niña interna sería que no pare de dedicar ese tiempo a inventar. Porque sí creo que tuve una fase en la que no prioricé el hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando me mudé para acá y era como que hacer esto, hacer lo otro, la siguiente visa, el siguiente papeleo, el siguiente trabajo, el siguiente nivel de alemán, son muchas cosas cuando uno cambia de sitio. Y era como que, bueno, ahorita no tengo tiempo de estar dibujando o qué sé yo, ¿me entiendes? Era como cuando haya tiempo. Y eso es algo que digo. Qué pena que no tuve o que no hice tanto espacio en ese momento. Igual yo creo que hice lo que pude con lo que tenía, pero también siento que esta práctica es casi como, ya sabes, tratar de conversar, ¿no? Hacer actividad física y ocuparnos, ¿no? De nuestra mente. Y yo pienso que hacer cosas nos ayuda mucho en eso porque tenemos ese espacio de estoy a solas con lo que estoy haciendo, ¿entiendes? Estoy a solas dibujando, estoy a solas escribiendo, haciendo música, ¿no? Pensando cómo quiero hacer esto, cómo quiero presentarlo, en qué formato.
Y, y bueno, a veces no nos sentamos tanto a pensar qué es lo que está haciendo con nosotros, pero hay razones por las cuales tomamos esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la escritura, hay razones por las cuales estoy utilizando este vocabulario o me siento atraída a este tipo de escenas, situaciones, personajes, ¿no? O atraída a este tipo de colores y texturas y temas que quiero explorar. Y cuando tenemos ese espacio de escucharnos y poner los puntos juntos, nos están también, no lo sé, no sé si esto está sonando un poco esotérico, pero nos dan como un poco un mapa, ¿no? De quiénes somos, cómo somos, por qué somos así. Se tarda años Y a veces en conseguir tener un mapa. Pues como exactamente, exactamente, sí. Y en una charla que di, recuerdo que dije justo eso, que para mí lo importante de hacer ese proceso es como ir resolviendo nuestro rompecabezas interno y el compartirnos. Compartirlo con otras personas nos ayuda a veces a compartir una piecita que de pronto la persona también necesita para su propio rompecabezas, ¿me entiendes? Te tal. estoy hablando de mi historia migratoria y la persona de pronto conecta con alguna cosa que dice, ah, mira, no había conectado eso y lo tomo. Entonces creo que es la importancia de los dos procesos, el hacer y el compartir lo que hacemos. A mí lo de compartir es algo que me cuesta, pero abrí este podcast precisamente para esto, para compartir y las historias de los demás, tanto Ujú, conmigo como con otros, porque al final tenemos público, no sabemos quién nos va a ver, pero que alguien pueda estar escuchando tu historia y le esté moviendo algo o ujú, no, o la mía, o yo qué sé, me parece, o que los invitados escuchéis los podcasts de los anteriores y de repente alguien diga, uy, pues es que me encantó la entrevista que le hiciste a no sé quién. Es como, me gusta mucho, o ujú. sea, es como ir tejiendo una red, ¿no? Claro, sí. De alguna forma tú también estás haciendo tu propia enciclopedia con todas estas historias. Caray. Bueno, no sé si enciclopedia o qué, pero esta temporada es como un cofre de cosas que estamos buscando, porque es Okay. como todos los episodios se llaman No encuentro algo, no encuentro mi Ujú, tiempo, no encuentro mi voz, no encuentro mi lado creativo, o sea, porque creo que pongo mi foco también es un poco pongo mi foco en algo concreto, entonces ujú, eh, me gusta ir de aventura a buscar algo, no sé, si más como enciclopedia que como un mapa, como decías tú antes. ujú, ¿Sabes los típicos mapas del coche que te ibas tú antes? El Atlas lo abrías y el desplegable se ujú, parecía una sábana con la carretera de no sé dónde. ujú, ujú. Mm, algo así. Ok, Me gustaría. me gusta. Sí, 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 sí. Tengo algunas cositas aquí ya para acabar. Em, ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Creo que bastante positivo, si te soy honesta. ¿Te abrió la creatividad? ¿Te la limitó? Vale. Em, bueno, yo también fui una de esas personas que empezó su negocio en la pandemia. Yo hice mi entrenamiento de coaching en el 2020, ya estaba planificado que lo iba a hacer así, eso no fue debido a la pandemia, pero fue durante ese tiempo y creo que sí pasaron varias cosas a nivel creativo, pero no estoy segura que fueran necesariamente debido a la pandemia. Puede ser que sí un poco lo que siento que nos cambió es eso de, bueno, hay cosas que ya no tienen que ser así, ¿no? Esto puede ser online o esto puede ser más flexible o esto puede ser de otra manera. Creo que me di cuenta de, por ejemplo, el negocio cuando yo lo empecé y lo primero que hacía era coaching y empecé a dar algunos talleres online, que era algo que podía hacer con personas de todo el mundo. Y eso no era algo que lo hubiese pensado antes. Eh, y creo que eso también me llevó a preguntarme, ok, ¿qué más se puede hacer, no? Ok, puedo empezar este negocio online en paralelo a mi trabajo y ver qué pasa. Pero creo que en mi caso también se unió mucho a que fue la pandemia, eso se estaba pasando en paralelo con esto de que me dieron mi residencia permanente y el pasaporte alemán.
en ese periodo, después de que me dieron el pasaporte alemán, también me casé con mi pareja. Y, y bueno, fueron como muchas cosas, no solo una Todo cosa. intenso. Entonces, eso. Y mi esposo y yo em, empezamos a vivir juntos un poco antes, tal vez un semestre antes de la pandemia. Entonces, claro, Wow. también esa experiencia de, bueno, ahora estoy viviendo con esta persona y Y ahora estamos no podemos encerrados. salir. Exacto. Es tal cual así. Pero sí, ¿Crees que fue un periodo liberador para ti a la nivel pandemia. creativo? ¿Te dio alas Yo para crear? pienso, es que para serte muy honesta, lo que yo Porque pienso que fue... suena un poco a que lo enfocaste como una oportunidad también. Sí, yo no sé si es que también yo notaba que ya no quería hacer ese trabajo que estaba haciendo y que quería inventarme otra cosa, pero en verdad yo estaba buscando hacer el mismo trabajo en otra empresa y decir, bueno, capaz aquí ahora, ¿no? Es diferente, es otro reto, es otra gente, qué sé yo. Pero eso no estaba concretándose, o sea, iba a entrevistas, al final no lograba conseguir el trabajo y ya estaba llegando a un punto en que me estaba empezando a cuestionar si realmente quería hacer ese trabajo. O sea, si el problema era el trabajo o era la empresa o era yo que estaba cambiando. Y creo que por suerte el haber hecho ese entrenamiento me hizo conectar con que, no, bueno, realmente pienso que quiero ir por otro lado. Y que en ese momento no sabía si era coaching, si era facilitación, si era diseño independiente, no lo sé. Pero no sé qué piensas tú, Dani. Yo lo veo como que en verdad, yo no sé si junto a la pandemia también se alinearon los planetas o hubo una energía, porque creo que nos Bueno, algo debió movilizó de haber. tantas Pero formas. yo creo que algo debió haber ahí, pero ya veníamos calentándolo como sociedad y en las Ujú, últimas décadas y tal, es como en la pandemia fue una locura todo. O ujú, sea, ujú. no sé realmente. Yo también pienso que viene Como otro cambio por ahí un en los antes y un próximos después. años. Mira, lo tenía apuntado por aquí. Es como que la noción del tiempo ha cambiado. O sea, ahora Tal cual. vemos que nuestra vida es antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, la vida que teníamos antes de la pandemia, muchos ya no han vuelto a tenerla, Sí, porque es imposible. tal cual. Tal cual. Yo en mi caso, a mí me gustaba mucho ya pasar rato solo, estar conmigo mismo, tal. La pandemia me fue un periodo de recogimiento muy guay, aunque el primer mes lo pasé fatal, sin agua caliente, porque me acababa de mudar también 2 días Ah, caray. antes a un Ujú, piso. O sea, yo entré a ese piso 2 días antes de que nos encerraran. No me dio tiempo ni a poner agua caliente, ni a poner gas, tampoco tenía. ujú, O sea que me tenía que duchar durante un mes, mes y pico, con agua fría. No tenía gas, con lo cual tenía que comer todo frío. Luego me compré un microondas a las 2 semanas porque fui listo y dije, ah, que Amazon trae cosas. Venga, pues pide un microondas. Y lo enchufé a la corriente, ¿sabes? Pero el primer mes lo pasé mal. O sea, fue como ya. modo supervivencia total. Ujú, ujú. Wow. Eso de ducharte cada día con agua fría, estar encerrado, no puedes salir de casa, es que era un poco película de terror, Sí. ¿sabes? Apocalipsis. Y además, el día antes de encerrarnos, ya sabíamos que iba a pasar algo. Yo fui corriendo a la tienda de electrodomésticos a comprar una nevera y a comprar una lavadora, porque es que no me iba a dar ni tiempo. Y las sartenes lo mismo. Fui al IKEA como pude, corriendo en Barcelona, pues esto fue en Ujú, Barcelona. Compré sartenes, una mesa de terraza, la lavadora y les dije, tú, mándame la lavadora tal, mándame la nevera. Y el viernes, esto fue. O sea, el sábado ya estábamos encerraditos. Pues el viernes tuve la grandísima suerte de que esa tarde ujú, lo pude gestionar y el viernes por la noche cené con mis velitas, conseguí que me pusieron luz de alguna manera, hicimos un pero vamos, sin muebles prácticamente. Una Ya. cama, una tele y poco más. Y las velitas delimitando las paredes. O sea,
Eso fue No, no, no. mi inicio de la pandemia. A raíz de ahí, bueno, pues fue una época, Claro. yo creo que interesante, porque es como que, siempre digo que es como una olla a presión. Ujú, Una olla a presión, que la presión se fue elevando, se fue elevando, se fue elevando y algunos petamos de una manera y otros de otra. Los que teníamos herramientas lo gestionamos bien y los que no tenían herramientas pues lo gestionaron como pudieron también. mm, No sé, me parece exacto. muy... Me gusta esta pregunta, lo de cómo te fue la pandemia, por eso os la hago, porque me gusta Ujú, ver cómo cada persona con cada carácter y cada creatividad. mm, Ver el contraste, ¿no? O sea, poder ver en diferentes... ya, tal cual. No sé hacia dónde vamos ahora con todo esto de la inteligencia artificial. Se ha acercado a otra buena. Ujú, ujú, Ya ha llegado, ¿no? Es como sí. viene otra gran sacudida. Y además le sumas lo político, lo económico y Ujú, tal. Es como que estamos a las puertas de no sabemos bien qué. ujú, ujú, sí. Yo pienso que otro cambio vendrá. Te quería proponer algo. En Ujú, plan, como si tuviéramos un gong ahora y sonara la campana, de en plan de ping. ok. Hacer una mini pausa. Como decir, ¿a dónde estamos yendo en el episodio? Ujú, ¿Crees que podríamos ir por algún otro sitio? ¿Hay algo en tu ujú, instinto que te esté diciendo, necesito poner este episodio al servicio de algo? ujú. Mm. Yo pienso que si las personas que nos escuchan no han tenido la experiencia o la oportunidad todavía de identificarse como creativos todavía, y dicen, no, bueno, está muy bonito que hablen de esto, pero yo no por ahí, creo que les invitaría a probar el empezar por escribir, porque es como que lo que me parece más accesible a todas las personas. Si tú sabes leer y escribir, ya puedes escribir. No necesitas nada súper elegante ni, ya sabes, tecnología moderna, lápiz y papel y ya está. Y empezar contando una historia que recuerden de su vida. O sea, cualquier cosa, pero digamos, te sientas y piensas, ¿qué historia quisiera contar sobre mi vida? Algo que me haya pasado, que me haya llamado la atención. Ni siquiera algo súper interesante, ¿no? Un recuerdo que te venga y ver qué va pasando. Y escribir esa pequeña historia. Y si es algo que nos parece chévere, que queramos repetir, volver a ello con otra historia. Y volver a contar esa historia. Y una vez que tengamos un par, notar cómo se conectan. Y esto es un ejercicio que vi, necesito pensar cómo se llama el libro. Qué guay. Creo que se llama Writing About Your Life, escribir sobre tu vida. Y no recuerdo exactamente el autor, pero podría buscarlo si lo quieres anotar en los Búsquenlo, comentarios. Y bueno, búsquenlo. él dice que para las personas que les interesa, por ejemplo, escribir memorias, esta es una muy buena forma de empezar porque es simplemente coleccionar las historias y ver si hay algo que las hila y que eso también nos ayuda a observarnos y conocernos. Pero creo que sin mayores expectativas de escribir una memoria, qué sé yo, es un ejercicio también muy
accesible para, primero, conectar con una práctica creativa, segundo, conocernos y tercero, practicar el contar historias, ¿no? Editarnos, Total. revisar nuestra historia de vida y no tiene que ser infinitas páginas, ¿no? Tú puedes decir, bueno, esto que yo conté, por ejemplo, de mi abuelo, no, mi abuelo en un momento me dijo tal cosa y eso me cambió de tal forma y eso ya está, puede ser una media página, ¿me entiendes? Pero creo que está chévere cuando nos podemos sentar un poquito más con ellos y que me parece menos intimidante decir, hey, vamos a aprender acuarela o vamos a tocar un instrumento nuevo, Sí, porque ya también. todos sabemos escribir, sabemos hablar, sabemos, bueno, quiero creer, ¿no? Que la mayoría de nosotros podemos hacerlo, o al menos las personas que estén escuchando esto muy probablemente lo tengan accesible y, y eso, Muy guay, me gusta mucho. Sí, 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 sí. me alegra. Espero lo pruebes y me cuentes luego. Pues me sentaré en algún momento, que estoy ahora acabando los proyectos finales de carrera, que me tienen un poco... Me quedan cuatro preguntitas y ya te dejo ir. Dale. Em, el entrevistado anterior, Miguel Sanz, te dejó una pregunta. Ok. Sí. ¿Qué es lo que más admiras de la gente a la que admiras? Wow. Admiro mucho el humor. Eh, Poder hacer reír a las personas es una cosa que me parece, sí, mesmerizing. Perdón que utilice una palabra en inglés. Pero también em, varias personas que admiro noto que tienen como una presencia de poder comunicar sus ideas, poder enseñar, invitarnos a pensar. Creo que eso es algo que admiro mucho, como que las personas que pueden ser elocuentes expresando sus ideas es una habilidad que me parece admirable, valga la redundancia. Qué guay. Ujú. Y ahora si te hiciera esta pregunta a ti, deja una pregunta para el siguiente. Vale. Entonces, ¿puede ser una pregunta cualquiera o...? Puede Ok, ser random, déjame puede ser pensar, déjame que se pensar. cague de la risa o... Claro. Em, vale. ¿Cuál experiencia de tus primeros recuerdos de vida te conecta con con tu lado favorito de ti mismo o de ti misma? Es Wow, decir, no sé si eso está muy complicado, pero bueno, ¿qué experiencia de tu infancia recuerdas con orgullo sobre ti misma? muy chula. ¿Dónde te ves en 5 años? Uh, Muy interesante. Este año tengo que confesar que estaba un poquito como reflexionando, ok, ¿cómo quiero continuar con A Better Side? ¿O quiero como cambiar un poquito de dirección? Pero justo ahora creo que sí, he reconectado con las cosas que quiero seguir haciendo y creo que para mí un sueño sería, por ejemplo, tener un espacio físico donde podamos hacer actividades. Pero también noto lo que te dije antes, que quiero diseñar más, diseñar también productos físicos, ¿no? Cosas, no lo sé, juegos, tal vez un libro o revista o publicación, algo Qué fuera guay, del espacio digital, digamos. Entonces, creo que quiero volver a hacer esas qué cosas, guay. como diseñar más impresos, entonces espero que en 5 años esas cosas estén en la realidad. Pues una cuestión de ir poniéndolo. O sea, yo os lanzo esta pregunta porque yo sé que es como muy abstracto, ¿no? Y que probablemente la mayoría de la gente no se la hacen, pero
que yo te haga esta pregunta a lo mejor te lanza alguna semilla por ahí para que tú empieces a dilucidar. Claro. Sí, Sí. me encanta. En el primer episodio creamos un apartado nuevo que es Ok, glosario de palabras chulas. ok. Es como un diccionario de palabras que Ujú. a los entrevistados les gustan. Entonces, te lanzo a ti la pregunta de qué palabra incluirías dentro del glosario de palabras chulas para ti. Bueno, como palabra venezolana me gusta mucho chévere. Ujú. Sí, antes te lo iba a Creo que decir, también chévere lo suena usan muy en... guay. Sí, creo que también lo usan en Colombia, pero es algo que es... Wow, cómo me cuesta describir la palabra chévere sin Chévere decir es chévere. chévere. Es algo Fantástico. pro, es algo... Es algo, puede ser divertido o lindo o que me causa, sí, ilusión. Otra palabra venezolana que me gusta mucho es cuchi, que es como tierno, como lo que te genera un bebecito o un cachorrito así, un Ay, qué cuchi. cuchi. Esas dos palabras venezolanas me Sí, gustan sí, mucho. sí. Muy guay. Pues las apunto. Tengo ahí Sí, sí, una sí. sección del blog en el que glosario de palabras chulas. Ahí las voy añadiendo Súper. y Sí, sí, pondré sí. el autor de la palabra. La idea original de esta sección era que la gente que escuchara palabras en el podcast nos escribieran comentarios. Ok. Oye, ¿qué palabra te ha gustado? Porque el primer episodio iba de no encuentro palabras. Entonces, Oh, me gusta. tiene Ya, ya, sentido. ya. Es un chico que se Sí, sí, dedica sí. a hacer también poemas, escribir y también es actor, con lo cual todo el tema de palabras, guiones y tal, dije, joder, pues. Y nada, vamos llegando al final de nuestra Ujú. aventura y la última pregunta que os hago a todos es, ¿qué es para ti la creatividad? Para mí la creatividad es la habilidad que tenemos todas las personas de crear. Tan simple como eso. Y cuando digo crear no me refiero a, sí, lo que hablamos. A escribir una lista, hacer una receta, pensar cómo vamos a poner las cosas en nuestro espacio. Eso, que creo que ha estado ahí desde siempre, ¿no? Porque si tenemos pinturas en las cuevas en el medio de nada, siempre ha estado ahí ese deseo, ¿no? De hacer algo y plasmarlo. Que sí, que nos ayuda a conectar con otras personas. Es que quiero pensar qué otras criaturas y animales también tienen un proceso creativo, ¿no? Pero hacer un nido también es crear, de pronto no es un Claro. proceso, ¿no? Bueno, es Pero, creatividad pues sí, para la supervivencia. sí, 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 Ojo, mucha creatividad debe partir también como creatividad desde la supervivencia en muchos casos. sí, 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 sí. Cuando estudié diseño gráfico también nos decían como que es también resolver problemas, ¿no? Pero conecto y no conecto tanto con la idea. Como que me parece, sí, es cierto, muchas veces, ok, necesito resolver la cena y eso es un problema, entre comillas, y hay una solución. Pero a veces crear, pues también es hacer una pintura porque sí, o Total. escribir porque sí, cantar porque sí, ya está. No tiene que haber un problema. Y yo creo que también deberíamos abrirnos, ¿no? Un poco a tener la opción de crear por crear, o sea, que no tengan las cosas que Exacto. tener un propósito, que siempre, en general, todo tiene que tener un objetivo, unos valores, y si no lo tiene, y si Ujú. simplemente somos y hacemos lo que nos sale, Ya, exacto. Y somos felices y ya. pues me encanta tu definición, además que me apetecía tenerla, porque de una persona con la que voy a hacer un episodio creativo, hacerle Ujú. esta pregunta es como a lo mejor Sí, luego se queda en blanco y no le sale la definición, porque ya sabes que en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen en España. tal cual. Sí, sí, sí.
Yo Pero quiero que sí, lleguemos al punto en el que la creatividad se vuelve tan vital o tan importante o digamos tan recomendada como el ejercitarnos o meditar para cuidarnos. wow. Sí. Bueno, es algo, yo intento que la creatividad no muera por el camino. Ujú. Mm. Pero, Sí, sí, sí. pues nada, Pues aquí, nada, un aquí placer. estamos. Qué guay. Pues sí, muchísimas gracias Dani por invitarme, por prestarme el espacio, por Bueno, escucharme y ¿y preguntarme dónde, cosas tan interesantes. dónde te pueden encontrar? Porque esa pregunta también es Vale, ujú, interesante que sepan si alguien quiere trabajar contigo, hacer algún taller contigo, eh, entrevistarte, whatever. vale. Pues pueden visitar mi página web que es abettersite.com. A, B, como decimos, B larga. A, B larga, E, doble T, E, R, S, I, D, E.com. O en Instagram como at a.better.site. Esos son como los principales canales para encontrarme. Y, y bueno, y son bienvenidos a visitarme, a escribirme y a ¿Tienes contactarme. algún taller así chuli próximamente? Pues pronto en Berlín voy a dar un taller de poesía visual y luego de eso no estoy muy segura porque creo que en el verano va a estar un poco pausado, pero todos los talleres los suelo publicar en la página y ahí, o bueno, en Instagram también. Es la forma más fácil de averiguar qué está pasando en estos momentos. Muy guay. Pues oye, gracias por venir y ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras. Mil gracias, Dani. Un gusto. Sí, Bueno, nos vemos pronto. me encanta. Muchísimas gracias por haber venido. Cuídate mucho, Vero. Chao. Chao.